El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden compartirá con distintos países 60 millones de vacunas de AstraZeneca cuando la Administración de Drogas y Alimentos del país entregue el aval de su uso. Aunque no se ha especificado, se espera que parte de estas vacunas sean destinadas a India, país colapsado por el virus. La OMS advierte que debido a los esfuerzos mundiales por vacunar masivamente a la población contra el coronavirus, se ha pausado 60 campañas de vacunación y casi la mitad son contra el sarampión, una de las patologías más contagiosas que causa una mayor mortalidad infantil. La guerrilla del Karen, una de las facciones rebeldes más grandes de Myanmar, anunció que atacó y tomó una base del ejército cerca de la frontera tailandesa. Las tensiones entre los militares y los grupos armados en el país se han intensificado desde el golpe de Estado del 1 de febrero debido a la violencia y la represión contra los civiles. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre un gusto saludarlos. Comenzamos en Estados Unidos. El gobierno de ese país anunció que exportará hasta 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, aunque la Casa Blanca no ha dicho qué países recibirán las dosis ni cuándo se enviarán exactamente. La medida supone un cambio de rumbo para Estados Unidos. La administración Biden ha sido acusada de acumular vacunas cuando se necesitan desesperadamente en el extranjero. Dispuestos a compartir las preciadas vacunas, pero la promesa de la Casa Blanca de exportar 60 millones de dosis de AstraZeneca viene con un inconveniente. Las inyecciones no pueden ser enviadas al extranjero hasta que sean autorizadas por los reguladores estadounidenses. Solo para ser claros, en este momento tenemos 0 dosis disponibles de AstraZeneca. La Administración de Alimentos y Medicamentos tiene que pasar por una revisión para garantizar la seguridad. Esperamos que haya aproximadamente 10 millones de dosis, que podrían ser distribuidas solo cuando la FDA dé su consentimiento, lo que podría ocurrir en las próximas semanas. Más de la mitad de la población adulta de Estados Unidos ya ha recibido una primera inoculación, mientras que otros países como India necesitan desesperadamente vacunas. Joe Biden habló con Narendra Modi el lunes, prometiendo insumos médicos, pero la Casa Blanca no especificó si las vacunas serían parte de esa ayuda, una ayuda que no es solo altruista. Cada variante que hemos visto surgir en esta pandemia ha acabado en Estados Unidos. No hay forma de aislarse, así que aunque lo hagamos por razones egoístas, todos deberíamos comprometernos a ayudar a los países a mantener sus brotes bajo control y prestar especial atención a países como India, que tienen una población tan grande y tantas infecciones que se están registrando en este momento. A diferencia de China, Rusia y la Unión Europea, que han estado exportando mientras inoculaban, Estados Unidos ha sido criticado por acumular vacunas. El mes pasado prestaron dosis a México y Canadá, y ahora esta nueva promesa constituye un cambio significativo en las primeras incursiones de Washington en la diplomacia de las vacunas. Y es que efectivamente uno de los países que más necesita ayuda en este momento es India. Aunque este martes tuvo un respiro con el primer descenso de contagios y muertes, la grave crisis sanitaria por la pandemia está haciendo que la comunidad internacional se solidarice. Los primeros en socorrer a Nueva Delhi, la capital, son los británicos, que enviaron 100 ventiladores y 95 contenedores de oxígeno. Y ahora anuncian que desplegarán más de 600 unidades de equipo médico vital. Sin embargo, sus habitantes están abrumados por la explosión de casos de COVID-19 y por la falta de respuesta de las autoridades sanitarias. Mi padre se encuentra en una condición muy crítica, no recibimos ayuda. Nos dan números telefónicos de líneas de ayuda, pero nadie responde. Los números no están disponibles. Por favor, ayúdenme, por favor. Mi padre se está muriendo, no puedo afrontar otra pérdida. Ayer perdí a mi hermano menor. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la lucha para frenar la pandemia de COVID-19 no debe librarse en detrimento de los esfuerzos para combatir otras enfermedades como la polio o el sarampión, patologías mortales que afectan sobre todo a la población infantil y que se pueden prevenir. La brecha generada a raíz de la pandemia pone en potencial riesgo la salud de más de 220 millones de personas en todo el mundo, principalmente en los países menos favorecidos. Naciones Unidas quiere tratar esta problemática con una campaña de inmunización masiva de cara al año 2030. Informe de Rosa Pérez Masdeu. Mientras el mundo concentra sus esfuerzos en la vacunación para frenar la expansión del nuevo coronavirus,
La OMS advierte que millones de niños están expuestos a la contracción de otras enfermedades tan mortales como evitables, sobre todo en África y Asia. A pesar que las vacunas contra el COVID-19 nos dan esperanza al final del túnel, la pandemia ha provocado múltiples perturbaciones en los servicios de inmunización alrededor del mundo. Nuevos datos de la OMS muestran que, como resultado del COVID-19, 60 campañas de inmunización están actualmente suspendidas en 50 países. Esto significa que cerca de 228 millones de niños son vulnerables actualmente a enfermedades prevenibles, tales como el sarampión, la fiebre amarilla o la polio. Según la OMS, de las 60 campañas pausadas, casi la mitad son contra el sarampión, una de las patologías más contagiosas y que causa una mayor mortalidad infantil. Desde hace 50 años se dispone de fármaco para prevenirla. En 2016, el 85% de los niños y niñas del mundo recibieron la vacuna antes de cumplir un año. Naciones Unidas indica que esta inmunización generalizada salvó más de 20 millones de vidas entre 2000 y 2016, pero desde entonces los casos han vuelto a aumentar. Incluso antes de la pandemia ya estábamos perdiendo terreno en la lucha contra las enfermedades infantiles evitables. 20 millones de niños ya estaban quedando fuera de una vacunación necesaria y situaría al sarampión y la polio en la cabeza de mi lista. Y ahora, un año después del inicio de la pandemia de COVID-19, seguimos perdiendo terreno. Para revertir la tendencia, la OMS anunció una nueva estrategia de vacunación mundial, con la que pretende reducir a la mitad, de 20 a 10 millones, la población infantil que no recibe ninguna vacuna y salvar así 50 millones de vidas para 2030. Y la crisis sanitaria por cuenta de la pandemia se agrava en América Latina. A poco más de un año desde que aparecieran los primeros casos positivos, se están registrando unas cifras récords que preocupan a las autoridades. Y a pesar de que el proceso de vacunación ya comenzó en varios países latinoamericanos, no avanza tan rápido como algunos esperan. Y a diferencia de las ciudades, es difícil la distribución de las vacunas en zonas remotas donde viven las comunidades indígenas. Para hablar sobre el proceso de vacunación de estas comunidades, quiero saludar en este momento a Darío Mejía Montalvo, indígena del pueblo zenú. Gracias por estar con nosotros, señor Mejía Montalvo. Le pregunto, ¿qué tan complejo han resultado los procesos de vacunación en las comunidades indígenas? Buenos días, muchas gracias por su invitación. Los pueblos indígenas de toda la región, antes de esta pandemia, ya padecían los problemas propios del desamparo estatal. Las vías de acceso, principalmente, son una de las dificultades más grandes, además de la falta de comprensión y de traducción a sus idiomas maternos, lo cual dificulta en sí mismo la posibilidad de que accedan a las vacunas, además de todas las dificultades de exclusión y racismo que todavía vivimos lamentablemente en nuestra región. Por esa razón, en este momento, además de los otros problemas que se están enfrentando como la falta de tierras, la presión sobre sus territorios y sobre sus recursos, además de todo deben enfrentarse a estar en la última parte de la cola frente al proceso de vacunación en la región. Ahora, Darío, además de esto, le quiero preguntar si hay resistencia de muchas personas, a lo mejor de la tercera edad, que desconfían de la vacuna debido a su creencia en las medicinas tradicionales a base de plantas y otras, y también las recomendaciones de los líderes religiosos. Bueno, sobre esto puede haber mucho que discutir. Seguramente habrán pueblos que confían mucho en su medicina tradicional. Sin embargo, lo importante es que estén disponibles las vacunas y que las personas tengan la capacidad de decidir si la colocan o no la colocan. Creo que en este momento, para las comunidades indígenas, decidir sobre algo que no está presente también se convierte en una discusión etérea. Pienso que lo importante en este momento es que podamos generar campañas a nivel continental para que
exista un mecanismo de acceso a los pueblos indígenas para las vacunas sin que se convierta en un mecanismo de presión frente a sus demandas actuales, que también siguen siendo muy importantes en temas como las otras enfermedades que también padecen las comunidades indígenas y que están siendo muy fuertes en este momento. Y de eso le quería preguntar, y ahí va orientada mi tercera pregunta. ¿Cómo es la situación sanitaria actual de las comunidades indígenas en nuestra región y cuáles son las más afectadas? Mira, una de las principales afectaciones es el hambre. Muchas de nuestras comunidades, como en el norte de Colombia, en La Guajira, en el Chocó, en la Amazonía misma, están padeciendo de muchas enfermedades asociadas a la malnutrición y a la escasez de agua potable. Y enfermedades que son ya superadas en el resto de la humanidad, todavía siguen estando presentes en las comunidades indígenas, principalmente en la niñez y en la tercera edad, asociadas a enfermedades pulmonares, a enfermedades de la piel, principalmente. Darío, gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en France 24. Que tenga usted un feliz resto de día. Nosotros continuamos con más información. En Myanmar, la guerrilla étnica Unión Nacional Karen atacó y ocupó este martes un puesto fronterizo del ejército birmano en el este del país en medio del aumento de las hostilidades tras el golpe de estado del pasado 1 de febrero que deja más de 750 fallecidos por la brutal represión de las protestas antigolpistas que se viven replicando en todo el país desde entonces. Marina Sardiña nos amplía. Se intensifican las hostilidades en Myanmar. Este martes estallaron los enfrentamientos en el estado de Karen, en el sureste del país, luego de que la guerrilla étnica Unión Nacional Karen tomara un puesto del ejército birmano cerca de la frontera tailandesa. En respuesta, la junta militar golpista está lanzando ataques aéreos sobre posiciones de los insurgentes, provocando el desplazamiento de cientos de locales. La Junta Militar lanzó ataques aéreos en el área de la Brigada 5 del KNU el martes por la tarde, según los medios locales. El ataque se produce después de que el KNU capturara una base de la Junta Militar en la frontera entre Tailandia y Myanmar hoy por la mañana. La Unión Nacional Karen ha aumentado sus operaciones en las últimas semanas como respuesta a la violenta represión de las manifestaciones pro-democracia por parte del Tatmadaw, que dejan más de 750 fallecidos desde el golpe de estado militar del 1 de febrero, que ha desatado una crisis social y humanitaria en Myanmar. Cantando en birmano su disposición de luchar por el pueblo, unos 120 jóvenes se estarían entrenando con las guerrillas étnicas para hacer frente a la violencia de los militares. Se autodenominan como Fuerza de Defensa Unida, formada por exmanifestantes antigolpistas que, cansados de las masacres del ejército, se habrían levantado en armas. Exmanifestantes en Myanmar se están entrenando con grupos étnicos armados para enfrentarse a la junta militar después de huir de las sangrientas represiones. Este grupo se llama a sí mismo la Fuerza de Defensa Unida. Las últimas hostilidades se producen días después de que el jefe de la junta militar asistiera a una cumbre regional de la ASEAN, donde acordó poner fin a la violencia y entablar el diálogo. Pero las manifestaciones continúan replicándose en otras regiones del país, pidiendo la liberación de los presos políticos, el fin de la represión y la restauración de la democracia. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, prometió más ayuda a Centroamérica para frenar la migración hacia su país durante una reunión virtual con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Harris, quien encabeza los esfuerzos del gobierno de Joe Biden para atender la afluencia de migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, aseguró que habrá una oportunidad para las personas que se queden en el país. Señaló que la idea es crear una estrategia integral de manera bilateral y multilateral con organizaciones internacionales. Queremos trabajar con ustedes para abordar las causas agudas, así como las causas profundas, de una manera que brinde esperanza al pueblo de Guatemala de que habrá una oportunidad para ellos si se quedan en casa. Para tener éxito, el trabajo requerirá la participación de todos, también voluntad política y trabajo duro para lograr nuestros objetivos. Pero estoy segura de que podemos avanzar y de que podemos crear un sentido de esperanza para el futuro. Y de esta manera llegamos al final de este informativo de France 24. Continúe con nosotros para más actualizaciones de noticias. Muy buen día y hasta pronto. France 24 en español sigue creciendo. Desde julio de 2020, 1 millón